Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework Mayana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta preciosa bolsa de lino y tonos rojos. Es una bolsa de tamaño ideal con dos cómodas correas de cuero con bolsillos exteriores e interiores. ¿Os ha gustado y queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos, para empezar, una loneta de algodón para lo que es la parte interior. Necesitamos lino, una tela que coordine. Yo he metido un motivo floral grande y luego para coordinarlo he utilizado una tela muy parecida y un cuadrito de bichí que no puede faltar en mis proyectos. Luego tenemos lo que es la cinta de en medio, el detallito del corazoncito y la puntilla y dos correas. Y para las que quieran hacer una réplica igual que el mío, tenemos nuestros lotes preparados. Deciros que la puntillita tengo muy poquita cantidad, es una puntilla que tenía yo guardada hace un montón de años para una ocasión especial, entonces lo pondré de regalo en los primeros lotes. Y con todo esto vamos a comenzar. Muy bien, de esta pieza de lino que tenemos aquí, vamos a sacar esta orillita. Como esta pieza mide 70, se la vamos a dejar porque esta pieza la vamos a utilizar para poner encima el bolsillo y luego esto se perderá dentro de la bolsa, ¿vale? Es que me ha quedado justo 70 y es que me queda clavado, entonces no lo he querido mover, ¿vale? Entonces de esta pieza de lino tenemos que cortar dos piezas, una de 45, que eso ya lo tenemos, lo trae ya la pieza, de 45 por 48, que será la pieza delantera, que será esta. Cortaremos aquí 45, bueno, los 45 ya lo teníamos, 48. De aquí vamos a sacar una pieza que mida 48 centímetros, hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí, que son los 70, vamos a sacar una pieza de 22 centímetros, que esta será para el delantero, ¿vale? Y con estas medidas nos queda justito para la pieza de atrás y para la pieza de adelante, ¿vale? Y ahora, a este trocito, del trozo que viene también esta tela, la he partido por la mitad para trabajar mejor con ella. Da igual el trozo que cojamos, uno de ellos, lo vamos a poner, lo vamos a coser a esta pieza. Nos va a sobrar un poquito, ahí, a ver, para que lo veáis mejor, así. Y vamos a coser de lado a lado y luego ya cortaremos el exceso de aquí. Que hay que cortarlo a la misma medida, si queréis cortarlo antes lo cortáis, pero yo luego lo plancharé y lo cuadraré ya bien, por si hubiera algún descuadre en alguna de las piezas de arriba o alguna cosa de eso. Vamos a cortarlo luego. Esta sería la parte de atrás, que es una pieza entera. Lleva la pieza de lino y la pieza de flores toda entera en la parte de atrás. Entonces vamos a coser desde aquí hasta aquí a patilla. La vamos a reservar para la máquina. Y ahora vamos con el bolsillito. El bolsillito es del otro trozo de la tela esta que hemos cortado. Como vamos a hacer un patchwork, yo no lo he cortado a la medida. Lo vamos a ir uniendo, haciendo las uniones. Una vez que lo tengamos ya quitamos el exceso y lo dejamos al ancho de la tela. He cortado unas piezas así un poquito a grosso modo, quiero decir, esta unión tiene que quedar centrada en el centro, va en el centro, y estas piezas de aquí las podemos subir o bajar. Teniendo en cuenta que este sería el filo del bolsillo, esta pieza que he cortado está un poco superdimensionada, quiero decir, mide 12, que de aquí tiene que medir 12, y de aquí mide 25, que realmente si la bolsa mide 45, costura incluida, la mitad no serían 25, pero bueno, yo le he dejado un poquito más grande por lo que pierde y tal. Luego, lo que os digo, cuando ya lo tengamos esta y esta cosida, ya lo cuadraremos a la medida, buscando siempre el centro ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, he cogido la etiquetita, la he doblado, esta etiquetita os viene también, la he doblado así, de manera que ahora cuando pasemos la costura se nos va a quedar el corazoncito así. Y por detrás nos queda boca abajo. Y más o menos yo calculo, vamos a mirar, porque si son 45, la mitad serían unos 22 y medio. Lo voy a traer un poquito más para acá, porque tampoco quiero que se quede muy al filo de la bolsita. Si fuera aquí 22 y medio con la costura hecha ya, más o menos ahí, y luego con el costado de la costura, más o menos ahí. Bueno, pues que os hagáis una idea, yo lo he puesto aproximadamente a 18 de este filo. Entonces, esa pieza de ahí la voy a hilvanar, la voy a dejar hilvanadita
para que no se me mueva cuando pase el pespunte de arriba. Esta pieza va a venir aquí. Pero como siempre os digo que el cuadro es muy chivato, el pespunte se lo vamos a pasar por la tela cuadriculada. Entonces, si cogemos un cuadrito, vamos a probar a ver cómo quedaría. Un cuadrito raspadito, a ver cómo quedaría el corazón. Es que no quiero perder la gracia de la etiqueta. Mira, creo que queda perfecto así, ¿vale? Pues vamos a coger un cuadradito. Los voy a poner en el sentido, como voy a ir cosiendo y los voy a ir quitando. O los podemos poner así también. ¿Veis? Aquí le sobra un poquito, que le sobrará más todavía. Seguramente cortaré una línea de 2 cuadritos, una cosita así. Pero siempre es mejor montar lo que es el patchwork, que vamos a hacer, un poquito de patchwork, y luego cortamos el resto. Otra cosa que podemos hacer es poner la puntillita. La puntillita la vamos a poner en el cuadrito. Y vamos a hacer lo mismo. Este lo voy a cortar ya, el exceso. Ahí se nos va a quedar. Sí, lo vamos a hacer así, a ver si, como luego voy a perder este cuadro, lo voy a poner justo ahí para que la onda empiece completa. Entonces, ¿qué vamos a llevar a la máquina? Pespunte de aquí a aquí y pespunte de aquí a aquí justo por el cuadrito. Una vez que esté esa pieza, uniremos esta aquí, de esta manera, ¿vale? Pero primero vamos a coser esto y volvemos. Bueno, ya tenemos las piezas planchaditas y en la otra parte de atrás también la tenemos planchadita ya. ¿Veis? Esta la vamos a reservar. Ya tengo la costurita abierta también. Esta la reservamos porque de momento no vamos a trabajar en ella. Ahora vamos a hacer esta, que como os decía, primero vamos a unir y luego cortaremos el exceso. Ya al final cuando pongamos el bolsillito por dentro y todo. Entonces vamos a ponerla aquí, enfrentadita. Y vamos a pasar un pespuntito de aquí a aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ya tenemos la pieza cosidita y ya he preparado, bueno, estoy preparando para poner aquí justo la cintita. He cortado el bolsillo un poquito a grosso modo, luego lo cuadraremos del todo. ¿Ves? Aquí le sobra y aquí le sobrará también, pero de momento le vamos a quitar la parte de atrás, la vamos a reservar porque vamos a estar trabajando con el bolsillito. Entonces vamos a poner la tira. ¿Veis? Si este es el centro, pues aquí todavía le tenemos que quitar toda esta parte de aquí, pero de momento no lo voy a hacer. Como hemos abierto la costura con la plancha, ahora vamos a poner la pieza justo ahí en el cuadrito, y esta cinta tiene justo los agujeritos hechos ya. Está como preparada para que tú lo pases por los agujeritos. Vamos a hacer una puntada artesanal por toda la cinta. Ya tenemos este ladito y ahora hacemos el otro ladito. Bueno, pues ya lo tendríamos terminadito, ¿veis? Hemos venido por aquí y hemos subido luego por aquí. Ahora tocaría cortar el forro de lo que es el bolsillo, que el forro lo tenéis que cortar exactamente de la misma medida, ¿vale? No tenéis que darle margen. Bueno, vamos a continuar cortando el forro. Ya tenemos el bolsillo, ahora habrá que hacer el bolsillo por dentro, pero antes vamos a cortar todas las piezas del bolso. Y esta sería la otra. Pero bueno, como son iguales, con que cortemos con una, vamos a cortarlo doble y así ya tenemos las dos piezas. Vale, lo ponemos encima, ponemos unas agujitas en cada esquina para que no se nos mueva. ¿Veis? Lo tenemos aquí, las 4 esquinitas para cortar. Ahora cortamos y con el trocito que nos queda vamos a hacer lo que es el bolsillo de fuera. Ya lo tenemos, lo vamos a reservar. Y con este trocito que nos ha sobrado vamos a sacar el bolsillito, que realmente, ¿veis? Sobra muy poquito. Lo ponemos así encaradito. Sobra un poquito de aquí porque ya os dije que de aquí hay que ajustarlo, está todavía un poquito grande. Lo vamos a cortar a la medida porque no quiero coserlo y que luego no estuviera centrado o cualquier cosa de esas. Entonces, vamos a ver.
Ahora sí, lo tenemos a la medida. Vale, ahora vamos a cortar el forrito. Muy bien. Ponemos alfileres. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Ahora vamos a pasar un pespunte de aquí a aquí. Y así ya podemos terminar lo que es el bolsillito. Bueno, ya hemos cosido la pieza y ya hemos ido a la plancha, hemos abierto la costura para luego asentarla así de esta manera. Y ahora vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí para asentar la costurita. Muy bien, ya tenemos cosidito, montadito el bolsillo. Y ahora lo que vamos a hacer es hilvanarlo. Lo vamos a hilvanar por todo el contorno. Vamos a hacerlo muy al filito. Ya lo teníamos esto así preparadito. Y ahora lo que tenemos que hacer es encarar derecho con el trasero del bolso. Lo ponemos así y muy importante que el cortecito de aquí nos quede parejo. O sea, primero ponemos S y S y de ahí para arriba y para abajo para que no se nos mueva el corte. Y ahora lo vamos a coser a patilla. A patilla quiere decir a la medida del prensatelas, ¿vale? Y si digo patilla hermosa es un poquito más, que siempre cuando yo suelo hacer bolsos y cosas así que le vamos a meter peso suelo hacer patilla hermosa, pero bueno, en este como es una bolsita tampoco, patilla más o menos, ¿vale? Bueno, vamos a dejar esta parte de aquí, que es la boca del bolso, abierta y vamos a coser un pespunte desde aquí hasta aquí y luego hasta aquí con la máquina. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la base de la bolsa, ¿vale? Entonces nos venimos aquí a 5, vamos a cortarla de 5, ¿vale? Mira, si lo hago con esta mejor lo veis más claro. 5 centímetros vamos a cortar la bolsa, ¿vale? Aquí y aquí. Vale, recortamos la base. Así, de esta manera. Bueno, y ahora vamos a pasarlo a la máquina de esta manera. Hacemos así. Y lo pasamos de lado a lado. Vamos a coser y volvemos. Muy bien, pues ya hemos pasado los pespuntes y ahora vamos a dar la vuelta y nos aseguramos de que nos gusta cómo ha quedado. Muy bien, ya tendríamos la bolsita súper clara. Muy bien, nos queda una base pues de unos 10 centímetros. Vamos a ver la base cómo nos queda. Lo digo por si queréis hacerla más pequeñita. Esta nos queda, ¿veis? Unos 10 centímetros. Bueno, vamos a reservar la bolsa porque ahora vamos a trabajar el forro. Vamos a hacerle un bolsillito interior con el trocito que nos ha quedado. Vamos a cortar un trocito. La vamos a cortar de 20 por 28. Bueno, esta pieza es la que nos había quedado. Si a vosotros os queda más grande o eso, que no creo, la cortáis como sea. Pero de alto vamos a cortarla a 20. Y ahora lo que vamos a hacer, a ver si el dibujito tiene algo que quiera yo
Así lo vamos a poner. Vamos a hacerle una orillita arriba, que lo podemos hacer con el rodillito o con la ayuda de la plancha, ¿vale? Pero bueno, simplemente vamos a doblar aquí una vez. Ahora nos vamos a ir a la máquina y vamos a pasar el pespunte de este dobladillo. Vamos a coser de lado a lado. Muy bien, ya tenemos cosido el dobladillito. Ahora vamos a cantear este ladito. Muy bien. Y ahora uno de los lados yo lo voy a doblar como a unos 12 centímetros, como para meter un teléfono móvil. Más o menos por aquí. Bueno, es prácticamente a la mitad. Sí, es prácticamente a la mitad. Vale, pues lo doblamos por la mitad. Así. Y así nos queda uno para meter el móvil y otro para meter, no sé, una libretita, unas gafas de sol, así de... ¿Veis? Hemos marcado ahí una rayita que no sé si se aprecia en cámara. ¿Veis? Hay como una marquita. Le vamos a poner aquí un alfiler y otro aquí abajo. Y ese es el centro del bolsillo. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el forro. Y así sabemos dónde tenemos que poner exactamente el bolsillo. Bueno, estas son las dos piezas. Vamos a quedarnos con una. Y vamos a doblar por la mitad. Esto es un truco muy bueno para no tener ni que medir. ¿Vale? Hacemos así, justo a la mitad, y ahora hacemos así, justo a la mitad. Vale, ya lo tendríamos. Se aprecia, ¿verdad? La marquita. Vale, y el bolsillo lo vamos a poner un poquito más arriba. Podría estar bien. Vale, lo vamos a dejar justo a la mitad. Lo iba a subir un poquito, pero lo vamos a dejar así. Como ya sabemos que este es justo el centro, aquí no le he pasado a la mitad, pero mira, ¿ves? No me equivoco mucho. Si queremos tener más precisión, marcamos aquí también la mitad. Y ya sí que sabemos exactamente dónde va. Ahí, con esta y aquí con esta. ¿Vale? Bueno, vamos a marcar, a poner alfileres para pasar con la máquina. Pues ya estaría cogidito. Y ahora vamos a pasar un pespunte desde aquí, haciendo punto atrás, por aquí, por aquí, por aquí, haciendo punto atrás, y luego pasamos un pespunte, reforzamos aquí con un punto atrás y llegamos hasta aquí. De esta manera nos va a quedar un bolsillo doble. Vale, pues vamos a la máquina a coser y volvemos. Muy bien, ya tenemos el bolsillito cosidito. Vale, ahora lo que vamos a hacer es encarar las piezas de lo que es el forrito. Vamos a poner alfileres así, de esta manera. Y ahora mirad lo que vamos a hacer. ¿Os acordáis? Antes pasamos un pespunte y luego sacamos lo que es la base, cortándolo después de cosido, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es una cosa. En vez de cortarlo, que sería ahora, tendríamos que cortarlo ahora antes de coserlo o después, lo vamos a hacer de otra manera. Y es que lo vamos a coser y luego lo vamos a abrir, ¿vale? Y así de esa manera veis que se puede hacer de las dos maneras, ¿vale? Vamos a coser y ahora os explico. Bueno, ya lo hemos pasado. Se me ha olvidado dejar una aberturita aquí, ¿vale? Hay que dejar una aberturita como de unos 8 centímetros en la parte de abajo o en un lateral, ¿vale? Bueno, ya hemos pasado el pespunte y bueno, como os explicaba antes, nosotros después de coserla la recortamos, ¿ves? A 5 centímetros. Pero podéis hacerlo también de esta manera. Hacéis así, abrís la costura o la montáis, dependiendo, en este caso yo la abriría. ¿Vale? Abriría la costura aquí así. ¿Vale? Imaginaros que no está esta marca que la he hecho yo antes, para que vierais cómo la habíamos hecho en el otro lado. Imaginaros que no está, ¿vale? Pues si no está, hacemos esto. Antes la marcamos ahí y luego cosimos, pero en este caso,
si la queremos a 5, lo tendríamos que hacer así, de esta manera, ¿veis? He cogido la escuadra aquí, sería por ahí por donde cosemos. ¿Veis? ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una base más pequeña o más grande, al no cortar, no te condiciona. Quiero decir, tú puedes luego arrepentirte, te lo pruebas y dices, ay, prefiero que sea más grande. De esta manera, como todavía no hemos cortado, nosotros podemos pasar un hilván y probarnos la bolsa. ¿Que la vemos muy grande? Pues le quitamos un poquito. ¿La vemos pequeña? Pues la subimos más para arriba. ¿Veis? Aquí nos queda igual, una base de 10. ¿Vale? Vamos a marcar el otro ladito. ¿Veis? A ver si lo veis de ladito, ¿ves? Quedaría así. ¿Vale? Son dos formas de hacerlo. Y bueno, vosotras cogéis la que más os guste o la que menos os líe, ¿vale? Yo lo que hago cuando las hago de esta manera es la coso, le doy la vuelta, me lo miro que no se haya quedado volcadita la base ni ninguna cosa rara y luego ya la corto, ¿vale? Bueno, vamos a coserla y así veis cómo queda. Bueno, ya lo tenemos pasadito. Ahora le vamos a dar la vuelta y vamos a ver que todo esté bien, que no esté volcadito, que nos coincida. Muy importante que nos coincida esta costura y esta, y que no se haya volcado, porque en ocasiones se queda a lo mejor un poquito así, raro, un poquito de un lado, ver que no se ha volcado. Pero si lo hacéis con esa regla es muy difícil que os quede mal, ¿vale? Ya sabemos que está bien, mide exactamente 10 centímetros como en la otra manera de hacerlo, y entonces ahora y no antes sería el momento de cortarlo. No lo cortéis sin ver que está bien. Cortamos y le dejamos como, pues eso, más o menos patilla, 1 centímetro por ahí más o menos. Así. Muy bien, pues ya tenemos esto hecho. Vamos a abrir la costura, que antes se me ha olvidado. Dejar una aberturita. No pasa nada, lo hacemos ahora. Quitamos aquí un poquito. Vamos a unir las dos bolsas, pero antes vamos a ponerle un cierre. Quiero ponerle un cierre ahí, ¿vale? Lo podemos poner o de estos que van con imán, o lo podemos poner por fuera. Yo, como ahora no tengo aquí la maquinita para poner los de metal, lo quiero poner como un clip metálico, pues simplemente lo voy a dejar sin hacer y luego por el forro lo voy a hacer, ¿vale? Lo ideal sería hacerlo ahora porque tú tienes mejor acceso para con la máquina y tal, pero bueno, yo como tengo mucha destreza ya en estas cosas, lo haré luego, ¿vale? Cuando tenga la bolsa montada. Entonces vamos a seguir montándolo, a falta de eso y ya está. Vamos a hacer, como siempre os digo, es una cosa que es súper práctica, que os va a ayudar un montón. Hay que hacer piquete y marcar 4 partes. Una aquí y otro aquí. De esta manera vamos a tener 4 marcas. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y en el forro lo mismo. Tenemos estas dos, pero nos faltan las otras dos. Muy bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Meter uno dentro de otro, encarando las piezas. Entonces, como este ya lo tengo de este lado, bueno, y que hay que tener en cuenta también, muy importante, el tema del bolsillo, ¿vale? Voy a ver si encuentro una etiquetita de Needlework. Ahora vuelvo. Pues sí, he encontrado una etiquetita de Needlework. Vamos ahora a encarar las piezas. Bueno, os decía, teniendo en cuenta que aquí tenemos el bolsillo interior tiene que quedar, una vez que abrimos el bolso, de este lado, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, metemos dentro una de la otra de esta manera. Y ahora vamos a ir poniendo alfileres en cada una de las marcas. En esta, en esta
Abrimos costura. Y en esta. Bueno, ya hemos comprobado, ¿veis? Que está perfecto, no nos sobra ni nos falta por ninguna parte. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar un pespunte a patilla a toda la boca del bolso. Vamos a coser esto y volvemos. Muy bien, ya hemos cosido y ahora por esta aberturita que hemos dejado antes le vamos a dar la vuelta. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es planchar. Bien, vamos a hacer así, vamos a ir planchando de esta manera, por aquí y por aquí, bien estiradita. Esta costura tiene que quedar bien estiradita. Y una vez que esté la costura estiradita, meteremos el forro hacia adentro y lo volveremos a planchar para ya hacer el pespuntito. Vamos a plancharlo y volvemos. Ya lo hemos planchado, ¿veis? Está perfectamente planchadita y ahora vamos a pasar un pespunte a patilla, así como este. En vez del filito lo vamos a pasar un pelín más abajo. Vamos a marcar las correas de piel, ¿vale? Estas son las correas que vienen, ¿vale? Que, bueno, yo lo voy a poner con este tipo de sistema, ¿vale? Bueno, un remachito que va a ir ahí dentro y voy a poner dos, ¿vale? Que esto lo lleváis a un zapatero y os lo pone. Si no, estos, unos más grandes o lo que sea, ¿vale? Para la que no quiera llevarlo al zapatero, no tenga o no quiera, pues lo puede hacer con una puntada larga, con un hilo de estos fuertes como tipo cuerda fina. Lo pasa de aquí a aquí y también valdría, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer lo que es a dónde vamos a colocarlas. Vamos a marcar aquí a 8 y aquí a 8, teniendo en cuenta que este es el centro, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a marcarla a 4. Bueno, teniendo en cuenta esa marca, ahí vamos a poner el final de la correíta. Vale, vamos a marcarla teniendo en cuenta eso. Hacemos aquí, aquí, aquí y aquí. Ahí es donde vamos a poner los agujeritos. Voy a explicar un poco cómo yo lo hago. Bueno, pues esto va así. Aquí tenemos que poner hacer una perforación y por la parte de atrás se le mete este y luego se le da un golpecito con esta pieza y con esta. Yo los voy a poner fuera de cámara, evidentemente por el ruido. Como veis, ya hemos puesto los de la parte de atrás. Ahora vamos a marcar los de la parte de adelante, que esta es ligeramente diferente porque lleva la hebillita, que es lo que le va a dar el toque guay a este bolso. Bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a marcar la mitad y luego 8 y 8, pero hay una pequeña diferencia con esta. Aquí vamos a hacer lo mismo, 8, eso no cambia, y 8. Esta la vamos a poner a 4 también, pero esta la vamos a poner a 4, pero todo esto va a sobresalir, ¿vale? A 4 sería aquí. Entonces, estaba así, estaba así, y aquí iría la otra, con la pequeña diferencia de que esta pieza va a ir hacia arriba, quedando la hebillita así, colgando, ¿vale? Bueno, vamos a hacer esta también y volvemos. Bueno, chicas, ya lo tenemos terminadito. Como habéis visto, es muy facilito de hacer, no tiene ningún tipo de complicación, pero con un resultado súper especial. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y dejarnos tu opinión en comentarios. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!